participar. Nuestra primera vez como Cation en la NAFAPI. Anteriormente habíamos participado con representaciones de algunos de nuestros socios, como Ron, Vic, y el día de hoy pues estamos primera vez presentando nosotros como ponentes. Y quisimos hacer una breve introducción de lo que es la empresa para que vean los mercados que atendemos, nuestras instalaciones y algunos también de nuestra red de logística, que son unidades propias, etcétera. Entonces aquí están los mercados que atendemos y la propuesta comercial que tenemos para cada uno de ellos, ¿no? El día de hoy la conferencia está más enfocada hacia el área de recubrimientos, lo que es la parte industrial y construcción, pero atendemos algunos otros mercados como lo son plásticos, metalworking, agroquímicos, artes gráficas. Home care, personal care. Tratamiento de aguas, alimentos. Y bueno, estos son algunos de nuestros socios comerciales. Bueno, este es nuevamente el título de la conferencia del día de hoy. Hoy les preparamos un desarrollo que realizamos nosotros mismos en el laboratorio, el cual se titula Uso de plastificantes de distintas composiciones químicas como modificadores de propiedades mecánicas en sistemas de dos componentes. Los objetivos, el objetivo de esta plática es realizar una valoración del impacto del uso de plastificantes en sistemas epóxicos. Y como ejemplo práctico utilizamos una resina bisfenol A, que esa sería nuestra parte A catalizada con una amina cicloalifática, que ese sería nuestro componente B. Nos situamos principalmente en este sistema porque es lo que convencionalmente utilizamos la mayoría de nosotros cuando formulamos algún epóxico. Sabemos que existen algunos otros catalizadores que pueden tener mejores propiedades, sin embargo, lo más convencional es utilizar catalizadores basados en aminas cicloalifáticas por los tiempos que tienen de curado, etc. Y el desarrollo consistió en evaluar las propiedades físicas, el cambio del tiempo de gel y el cambio en tiempo de trabajo, así como su modificación en propiedades mecánicas al inicio de la fabricación y su evolución con el tiempo. La evaluación en propiedades mecánicas va a consistir en ver un estudio de lo que es la viscosidad, el tiempo de gel, lo estamos basando en minutos, el tiempo de trabajo en horas, y su modificación en propiedades ya sería lo que vamos a ver de elongación, resistencia y dureza. Esta es una breve introducción de lo que es la clasificación de los polímeros. Iniciamos desde los plásticos, que puede haber desde origen natural y origen sintético, que es donde nosotros nos estamos situando. En origen natural, a lo mejor sí hay algunos que nos puedan sonar, porque son las celulosas de la madera, como los espesantes celulósicos que utilizamos, algunos celofanes, cauchos, que son muy utilizados en adhesivos, y caseínas de leche. En los termoestables, que es en los que nos vamos a basar el día de hoy para el estudio, están resinas fenólicas, resinas de poliurea, resinas de melamina, resinas de poliéster y resinas epóxicas y poliuretanos. Termoplástico, pues es lo que normalmente utilizamos para arquitectónico, que sería policloruro de vinilo, PVC, polietileno,
polimetacrilato, PMA, poliamida, silicona, fluorados, policarbonatos, poliestirenos y polipropilenos. Y los elastómeros, que creo que me confundí, esta es la parte de donde estamos con emulsiones acrílicas para el mercado arquitectónico. Y ahí tenemos cauchos sintéticos, neopreno, silicona y emulsiones. Anteriormente eran más usados los sistemas de los elastómeros o sistemas monocomponentes que se formulaban como curados al aire o curados al ambiente. A cómo ha ido evolucionando los mercados y las exigencias de los clientes que actualmente atendemos. Ahí tenemos caucho sintético. No, no te preocupes. Ya, varias se hace que me están saboteando. Bueno, a cómo han ido evolucionando las necesidades de los clientes, se han ido formulando sistemas con resinas que tienen propiedades limitadas en cuanto a lo que es elongación, resistencia. Sin embargo, tienen mayor durabilidad. Lo que pasa a veces es que los clientes quieren resinas que llegan a ser muy duras por sus propiedades que prevalecen por más tiempo, pero con propiedades combinadas con lo que pueden ser elastómeros, ¿verdad? Quieren resinas que tengan mucha resistencia, pero que tengan también muy buenas propiedades mecánicas. Entonces nos vamos a basar el día de hoy en lo que son los termoestables y cómo bajar y cómo disminuir o aumentar la elongación sin afectar durezas, ¿verdad? En la introducción vamos a platicar un poco de lo que son las propiedades mecánicas que vamos a medir el día de hoy. Aquí en la curva en rojo representamos la relación de tensión contra estiramiento para una muestra que es dura y resistente, que es la curva que tenemos en rojo hacia la parte de arriba. Y bueno, la curva azul es un material que no es tan resistente, pero su área bajo la curva es mucho mayor, por lo tanto puede absorber mucho más energía que la curva azul. Entonces, aquí podemos ver que a veces la relación de la tensión no se correlaciona con la parte de la energía que puede absorber una determinada muestra o un cuerpo, ¿verdad? Aquí están identificados en la parte de los que son duros, pero que llegan a ser quebradizos, y los que son los elastómeros, como las resinas acrílicas, los plásticos flexibles, que pueden ser los termoestables, las fibras, que pueden ser los termoplásticos, los polipropilenos, etcétera, y los rígidos. Bueno, la elongación es un tipo de deformación que es el cambio en la forma que experimenta bajo cualquier forma bajo una tensión. Cuando hablamos de tensión, la muestra tiende a deformarse por el estiramiento, volviéndose más larga, y la elongación final es crucial para todo tipo de material. Representa cómo puede ser estirada una muestra antes de que se rompa. Y la elongación elástica es el porcentaje de elongación al que se puede llegar sin una deformación permanente en la muestra. Es decir, cuánto puede estirarse, logrando que vuelva a su longitud original, luego suspender la tensión. Esto es importante si el producto tiende a ser un elastómero. Esos tienden a ser capaces de estirarse bastante y recuperar su longitud original. La mayoría de ellos puede estirarse entre un 500 y 1000% y volver a su longitud original sin inconvenientes. El día de hoy los datos que medimos en las probetas que están realizadas a partir de la resina epóxica con el catalizador que es la mina cicloalifática, vamos a ver expresados porcentajes en lo que son los controles y los productos ya con el plastificante, que tenemos ahí varias mezclas que usamos. Pero aquí es la introducción para que sepan que las mediciones que hicimos, de dónde provienen los porcentajes, ¿verdad? La dureza se mide el área bajo una curva hacia una tensión de estiramiento coloreada de la parte de rojo, y abajo del número se obtiene algo que es llamado dureza. La dureza en realidad es una medida de energía que muestra cuánto puede absorber antes de que se rompa. Si la altura del triángulo del gráfico que tenemos es la resistencia y la base de ese triángulo es el estiramiento, entonces el área proporcional a la resistencia por el estiramiento. Dado que la resistencia es proporcional a la fuerza necesaria para romper la muestra y el estiramiento es medido en unidades de distancia. La distancia que la muestra es estirada, entonces es la resistencia por estiramiento, que es proporcional a la fuerza de distancia. Si vemos todas las propiedades que vamos a medir mecánicas están correlacionadas una con la otra,
en lo que es elongación, resistencia y dureza, que en realidad son propiedades de fuerza, que es lo que absorbe el cuerpo al deformarse sin romperse. Bueno, aquí como vemos, las unidades de resistencia son libras sobre pulgadas, que en realidad son unidades de fuerza que están expresados en pascales. Voy a pasar al ejemplo práctico. Aquí nada más fue la introducción para que nos familiarizáramos un poquito más con los términos de, bueno, al menos yo, vamos a ver. En identificación de plastificantes, aquí están las distintas composiciones que usamos para realizar este estudio. Están clasificados en lo que son plastificantes poliméricos y plastificantes basados en solventes orgánicos. Tenemos en nuestros distintos plastificantes que presentamos el día de hoy la parte de poliméricos, que inicia con un alquil glidicil éter, que es un diluyente alifático monofuncional, normalmente conocido como diluyente reactivo para resinas epóxicas. Una mezcla de polímeros sintéticos, que es un plastificante polimérico, una resina epóxica modificada con poliuretano, un DNOP, que es un dioctil N-octil-eftalato, que es un solvente orgánico sintético, y agregamos dos solventes más orgánicos que estos, a diferencia del anterior, son bajos en VOC. Estos son los plastificantes todavía libre de sistema. Los colocamos los colocamos sin mezclar para que ustedes pudieran apreciar las propiedades en cuanto a color. Es importante para cuando nosotros queremos plastificar un sistema, dependiendo de si es un sistema con color o si es un transparente, que el plastificante no llegue a modificar significativamente o amarillar el sistema. Entonces, los productos que estamos mostrando aquí, la mayoría son cristalinos, a diferencia de la mezcla de polímeros sintéticos, que sí tiende a ser un poco amarilla, así como la resina epóxica modificada. Los demás son cristalinos. Esta es la identificación de la mezcla que realizamos de la resina, el bisfenol A, con el catalizador y el plastificante. Todos los pesos que estamos viendo aquí están colocados sobre la parte A. O sea, cuando mencionamos más el 10%, más el 20%, es sobre el polímero en la parte A, no sobre el sistema completo. Entonces ahí vemos que nuestras muestras anteriores, que eran la 2 y la 3, cómo se van a comportar en un sistema de acuerdo al porcentaje de adición. Entonces vemos que hay dos muestras que tienden a ser un poco más amarillas, pero ya después vamos a ver cuál va a ser su finalidad en cuanto a aplicaciones, ¿verdad? Y aquí mencionamos la parte del pHR, que va a ser la relación del catalizador en cuanto a la parte A. La mayoría lo manejamos en un sistema convencional, que es un pHR de 50 o una relación 2:1. No realizamos mezclas con algunos otros catalizadores, que son los que normalmente tienden a modificarnos un pHR, ¿verdad? Aquí no colocamos ni poliamidas, aminoaminas, nada de eso, únicamente la amina cicloalifática, y lo que colocamos de solvente no modifica el pHR. Va a pasar a la parte de resultados. Como les mencioné al inicio, nuestra medición de propiedades mecánicas se basó principalmente en la medición de la viscosidad. Tenemos la viscosidad medida en centipoise. Entonces vemos que el control tiene una viscosidad de 45.500, mientras que las muestras que tienen plastificantes están muy por debajo de lo que es el control. Tenemos la resina epóxica modificada, que es la que tiene un poco más de viscosidad, con 32.900, y luego siguen las otras muestras, que son las que tienen solventes orgánicos, los que son sintéticos y los que son libres de VOC, y los polímeros sintéticos. Hasta aquí vemos que no hay mucho cambio en lo que es un plastificante de otro, únicamente con la resina modificada. Pero si es muy brusco el cambio a lo que es un sistema sin plastificante, a lo que puede llegar a disminuir la viscosidad con cualquier tipo de plastificante, ya sea polimérico, como el alquil glicil, la mezcla de polímeros sintéticos y los solventes. Esta es una medición del tiempo de gel y el tiempo de trabajo.
Las líneas que están punteadas son las mediciones del control, que tenemos el tiempo de gel alrededor de los 60 minutos, tenemos un pod life alrededor de las 8 horas que está por este lado, y después están todas las mediciones que es con nuestros plastificantes y en el sistema. Como podemos ver, los plastificantes comienzan a modificar desde la parte de gel. Tenemos un aumento en el tiempo en minutos que es considerable, sin embargo no tenemos una modificación grande en el pod life. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos plastificar sistemas sin alargar el tiempo de curado total del sistema. Ahorita en la parte de conclusiones voy a abordar cómo impacta cada uno de las propiedades físicas y los tiempos de trabajo en los epóxicos, que influyen mucho en lo que es la modificación final en propiedades. Muchas veces nosotros consideramos que una disminución de viscosidad tiende a mejorar la plasticidad en los polímeros. Entonces, ahorita vamos a ver en realidad lo que es las propiedades mecánicas y lo que influye en cada uno de ellos. Y en los tiempos de gel, nada más aquí aclarar que no porque tengamos un tiempo mayor de gel, vamos a tener un tiempo mayor en lo que es el tiempo total. Ahí por la parte de especificaciones, que muchas veces los clientes no quieren que se alargue tanto el tiempo de trabajo, por lo mismo de las limitantes de trabajar un día, no trabajar un día completo, sino que los sistemas sigan en lo que está especificado, ¿verdad? No hubo cambios significativos en la temperatura. El control estaba teniendo un tiempo de gel de 17.9 y las temperaturas de arriba son los que tenemos con el sistema con plastificante. Esta es la parte de la dureza. Para la medición de la dureza estuvimos tomando lecturas, durante 5 lecturas, y ahí pueden ver el transcurso de los días, de cuando iniciamos desde el 15 de febrero hasta el 21 de febrero, y cómo fue la evolución de cada una de las lecturas que estuvimos tomando en dureza. Al finalizar realizamos un promedio y después colocamos las lecturas en la parte derecha de la gráfica. Entonces el control tiene un promedio de 57.8, tenemos el bisfenol, que es el diluyente reactivo, con 48.8, la mezcla de polímeros sintéticos con 49.2, la resina epóxica modificada, que es la que reduce en mayor proporción la dureza del control, con 45.4, el dioctil N-eftalato con 54.6, y por último los dos solventes, que es el glicerol y el adipato, con 56.4 y 50.8. Como ven, todos los plastificantes que utilizamos a los distintos porcentajes, solamente tenemos el primero, que es a un 10%, los demás están colocados a un 20%, pero todos cumplen el objetivo de disminuir la dureza. En las propiedades mecánicas, evaluamos la elongación y la resistencia. En la parte inicial tenemos la elongación y la resistencia del control, y después continúan los sistemas con el plastificante y tenemos los diferenciales en la parte de la derecha. Como podemos ver, el sistema original, únicamente con la resina y el catalizador, tiene una elongación de 74.95 y una resistencia de 1321.21. Después coincide la parte del diluyente y así respectivamente, y vemos que los diferenciales de elongación son mayores cuando utilizamos un plastificante polimérico, como son los primeros tres, que es el alquil glicil éter, la mezcla de polímeros y la resina epóxica modificada. Y lo que son solventes, ya sean lo que manejamos de sintéticos, incluso los de bajo VOC, no tienden a aumentar la elongación en los polímeros. Sin embargo,
disminuyen la viscosidad. Entonces, podemos ver que la propiedad física de disminuir la viscosidad no se correlaciona con el incremento de una propiedad mecánica. A veces incluso contrarresta lo que contiene principalmente el polímero. Aquí también es importante las propiedades de resistencia, porque a veces nosotros podemos determinar que tenemos una mayor elongación, sin embargo, no es recomendable tener una mayor elongación y disminuir la resistencia. Lo que se recomienda es mejorar la elongación y mantener o aumentar la resistencia, ¿verdad? Entonces, es lo que queremos ver en este estudio, que hay muy pocos plastificantes que tienden a hacer las dos propiedades y en eso debemos de basar su uso en las aplicaciones que normalmente los usamos. Entonces, los plastificantes que nos ayudan a mejorar una elongación para no tener un sistema tan rígido serían el diluyente reactivo, la mezcla de polímeros sintéticos y la resina epóxica modificada. Solamente dos de ellos aumentan las propiedades de resistencia, que es el diluyente reactivo y la mezcla de polímeros. Ya la resina epóxica modificada, el porcentaje utilizado, tiende a disminuir un poco la resistencia, así como los otros solventes. Voy a pasar aquí a la parte de conclusiones. En conclusión, el uso de plastificantes poliméricos o solventes orgánicos modifican las propiedades físicas y mecánicas en los polímeros termoestables. Sin embargo, el cambio en propiedades físicas no tiene correlación con la modificación en las propiedades mecánicas, que es lo que les comenté anteriormente. No porque nosotros tengamos una disminución en viscosidad, quiere decir que ya mejoramos las propiedades tanto de resistencia o de elongación del polímero. El aumento en propiedades mecánicas del polímero epóxico se relaciona con el incremento del tiempo de gel. El cambio en tiempo de reacción no modifica significativamente la temperatura de catálisis de este polímero a transición vítrea. Nosotros vemos que el control estaba considerado con un tiempo de gel o un tiempo de trabajo de 17 grados, ¿verdad? Sin embargo, los otros sistemas que tenían plastificante tenían un tiempo de gel mayor, pero la temperatura no se modificaba. Entonces, cuando nosotros alargamos el tiempo de gel, mejoramos las propiedades mecánicas. No es que estemos alargando el tiempo de trabajo, únicamente es el tiempo en el que el polímero reacciona y empieza a hacer su catálisis con el componente B y formamos la hebra ya del polímero, ¿verdad? La selección de la composición del plastificante a utilizar deberá ser regido por la aplicación. Se recomienda, de acuerdo a los datos previamente analizados de dureza, elongación y resistencia, utilizar plastificantes poliméricos cuando la aplicación requiera una elongación por tiempo indefinido. Vamos a recomendar nuestro uso de plastificantes poliméricos para aplicaciones en las que nosotros deseemos tener una elongación permanente, que pueden ser en aplicaciones de morteros poliméricos, juntas, boquillas y adhesivos. Normalmente nosotros cuando utilizamos los epóxicos o cualquier polímero que tienda a reaccionar y tener una reacción esotérmica, cuando la temperatura de enfriamiento tiende a ser muy diferente, el polímero tiende a encogerse. Entonces, lo que hacemos es alargar su tiempo de reacción con el uso de cualquiera de nuestros plastificantes. Sin embargo, hay diferenciales en lo que puede ser una propiedad mecánica permanente y una que pueda ser de menor durabilidad. Entonces, nuestros plastificantes poliméricos estarían enfocados hacia estas aplicaciones o algunas otras que requieran esta propiedad durante mayor durabilidad. El uso de solventes orgánicos deberá limitarse para aplicaciones donde busquemos mejorar rendimiento y nivelación, pero donde consideremos recuperar la dureza del polímero en un corto plazo. Ejemplo, pisos, selladores, DTMs, pintura tráfico. Aquí lo que vemos es que muchos formulamos sistemas que tienden a ser selladores con eftalatos o algunos otros solventes. Sin embargo, no queremos que uno de los selladores pues tenga propiedades de dureza bajas, ¿no? O sea, queremos que el rendimiento sea mayor, que el producto tenga mejores propiedades de nivelación
Y ya después, si el producto recupera su dureza, es lo que queremos, simplemente mejorar la apariencia, pero no cuando busquemos una elongación o una resistencia mayor. Porque a pesar de que nosotros podemos disminuir la viscosidad, tener un mayor rendimiento, después el producto puede perder resistencia. Entonces, cuando nosotros hagamos selección de solventes orgánicos para plastificar algún sistema, tenemos que tomar en cuenta los porcentajes que vamos a usar para no tener sistemas quebradizos y basarnos en porcentajes que no sean tan altos. Los porcentajes de uso de plastificantes, independientemente de la composición y la aplicación en la que se vayan a utilizar, deberán no sobrepasar un 20% de dosificación sobre el peso del polímero, en este caso la parte A. Los plastificantes poliméricos se recomiendan a dosis iniciales del 10% hasta el 20% sobre el peso del polímero en las aplicaciones previamente mencionadas y considerando que la dosificación seleccionada no afecte considerablemente las propiedades de resistencia. Como les comento, también el uso de plastificantes poliméricos tiene sus limitantes. Tampoco podemos colocarlos arriba del 20% porque ya comienzan a dañar la propiedad de resistencia y a pesar de que sean utilizados para boquillas o morteros, tiene que prevalecer cierta resistencia en la aplicación. Los plastificantes basados en solventes orgánicos deberán no adicionarse a dosis mayores del 15%. Como vieron, nosotros que utilizamos un 20%, obtuvimos buenos resultados en lo que es disminución de viscosidad. Sin embargo, si utilizamos porcentajes menores, vamos a mantener esa disminución en propiedad física, pero probablemente no afectemos tanto lo que es la resistencia. Bueno, por último, los plastificantes basados en solventes no deberán adicionarse a dosis mayores de 15% sobre el peso del polímero debido a los datos analizados de reducción en resistencia y modificación limitada en la elongación. Por último, estos son nuestros socios comerciales participantes. Trabajamos con sistemas de resinas ACH, que es nuestra resina de bisfenol A catalizado en 928, y en lo que utilizamos de mezclas de plastificantes poliméricos, estuvimos participando ahí por medio de Divine Chemicals y Sol. Esto sería todo. Gracias. Agradecemos a la químico Tania Monteverde por su excelente presentación. No sé si tengan alguna pregunta aquí de los presentes. Gracias. Una pregunta, Tania. La determinación de la dureza short, ¿cuál fue la que determinaste? ¿La A o la D? La D, para sistemas semirrígidos. Y el segundo, ¿ese tipo de sistema se puede utilizar para sello de juntas para naves industriales? ¿O cuál es si aguanta el paso al tráfico de montacargas? Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, sabemos que normalmente no se utilizan para juntas sistemas con catalizadores cicloalifáticos, para lo que son juntas o boquillas, sino con catalizadores de algunas otras naturalezas, como poliamidas. Sin embargo, con los porcentajes que determinamos de plastificante, la respuesta es sí. Podríamos utilizar el mismo sistema de la resina bisfenol A con el catalizador, la mina cicloalifática, y evaluar distintos porcentajes de los plastificantes. Ahí yo sí recomendaría realizar una mezcla de lo que puede ser un solvente orgánico, a lo mejor a no más del 10%, y acompañarlo con algún otro plastificante, como puede ser un diluyente reactivo, a otro 10 y medir las propiedades. Te va a dar mucho mayor extensión para que puedas rellenar la aplicación, sin embargo no vas a perder la resistencia. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Una pregunta? ¿No? Pasamos a las preguntas por el lado del webinar. Ok.
Hola. Juan Manuel Jr. ¿Es posible incorporar materiales siliconados etoxilados que generan muy baja tensión superficial? Sí podría ser posible. De hecho, algunas de las estrategias que se utilizan para mejorar propiedades mecánicas tienden a ser algunos tensoactivos, ya sea de baja o menor espuma, pero sí, la respuesta es sí. De preferencia que sean de baja espuma o que no tiendan a reducir tanto la tensión superficial para no tener mucho aire en el sistema. Pero sí, actualmente ya se utilizan algunos tensoactivos como lo que es nonilfenol o algunos otros surfactantes para mejorar propiedades mecánicas. Gracias. Ujú. Juan Roberto Herrera. Dentro del estudio, ¿se analizó el tiempo de migración del plastificante en caso de ser plastificantes externos? No lo colocamos como tal en las observaciones, pero sí lo visualizamos cuando estuvimos realizando el estudio. Únicamente tenemos 2 plastificantes que tienden a migrar hacia la superficie. Uno de ellos, como ustedes ya saben, es el dioxitileftalato, que tiene una migración durante el tiempo de catálisis del sistema, y uno de los otros es el glicerol, pero son los únicos que tienden a migrar. Tenemos una mayor tendencia a la migración a la superficie del plastificante a la superficie en la aplicación cuando los plastificantes son solventes orgánicos que cuando son plastificantes poliméricos. Todo lo que es diluyente reactivo, lo que tenemos de resinas epóxicas modificadas y lo que son mezclas de polímeros no tienden a migrar a la superficie debido a que su tasa de evaporación es muy baja. Gracias. Sí se pudo, va a decir. Muy bien. Agradecemos la participación de todos ustedes y en especial el patrocinio de la compañía Cation Chemí de México para la realización de esta extraordinaria conferencia. A continuación, nuestro presidente entregará un reconocimiento a la expositora. Muchas gracias.